Otro escenario del que se hablaba es el que tiene que ver con la decisión que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, podría impactar el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, y es de lo que se habla, porque algunos podrían considerarse, a raíz de esto, ya abortivos. Ya hablan de que la libertad en pareja para decidir qué método usar, pues queda totalmente eliminada y quedaría qué método puedo usar, que sea legal. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy contigo, querida Adriana Braniff, allá en Miami, en la Florida. Informaciones internacionales importantes esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, Joe Biden se fue de gira a dos cumbres importantes en Europa y dejó un país totalmente dividido y manifestándose por todas partes. Es lo que vimos este fin de semana aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que pasó aquí en los Estados Unidos con estas manifestaciones, con estos temas y lo que pasó allá en la cumbre, si te parece, Pedro. Primero, pues empezar con esta ley que ha sido pues la plática todo el fin de semana, el comentario político invadido todos los noticieros, que es el aborto, ¿no? Esta ley que, independientemente de la opinión que cada quien tenga, que es muy válido, pues hay que analizar, y se está analizando en Estados Unidos, todas las implicaciones o el impacto que tuviera que ver o que suceder alrededor de toda esta decisión, como una bola de nieve. Es el fin de esta ley, que es la Roe v. Wade, como se le conoce, pues básicamente es el fin de una ley que llevaba en Estados Unidos 50 años y que establecía el aborto como un derecho constitucional, así de manera general. El viernes se elimina ese derecho por parte de la Suprema Corte. ¿Qué significa? Que ya no hay ahorita en Estados Unidos ese derecho constitucional federal para el aborto, y ya cada estado determinará en particular qué decisión toman, si lo hacen legal o no en cada estado. Ya al poco tiempo de que se tomó la resolución, muchos estados, independientemente, ya toman la decisión y ya se vuelve ilegal el aborto, como por ejemplo Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur y Utah. Y se van a ir sumando más. Ahora, el tema es muy espinoso y el tema es muy complejo, porque hay varias razones por las que una mujer aborta o no aborta. Muchas mujeres, por ejemplo, desean el embarazo, y es de lo que se hablaba en todos los análisis que escuché el fin de semana a favor y en contra aquí en los Estados Unidos. Muchas mujeres desean el embarazo, pero por varias razones el embarazo puede, por ejemplo, ser riesgoso para ellas y puede llevarlas a la muerte, y han tenido que tomar la decisión junto con su médico de practicar un aborto. Ahora ese escenario ya no lo van a tener, esa posibilidad no la van a tener. Ejemplo, el embarazo ectópico, por ejemplo, donde si no se practica un aborto, pues es una sentencia de muerte para la mujer, por ejemplo. Otro escenario del que se hablaba es el que tiene que ver con la decisión que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, podría impactar el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, y es de lo que se habla, porque algunos podrían considerarse, a raíz de esto, ya abortivos. Tema complejo, porque justamente la mejor manera de evitar el terrible desenlace de un aborto, pues es la planeación. Entonces, si algunos de estos métodos se cancelan, pues entonces estaría complicado el asunto, y muchos están temiendo que se lleguen a prohibir, Pedro, y entonces ya hablan de que la libertad en pareja para decidir qué método usar, pues queda totalmente eliminada y quedaría qué método puedo usar, que sea legal. Otra área que podría impactar en la decisión es, por ejemplo, la fertilización in vitro, que es esta reproducción asistida donde se fecunda el huevo fuera del cuerpo de la mujer, y que ya queda esta práctica como en un estado legal incierto. Se ha dicho que se va a quedar fuera esa parte, lo cual me parece importante, pero bueno, ahí está ahorita en el limbo. Por ejemplo, en el 2019, 83,000 niños nacieron in vitro en el 2019, porque realmente es una práctica para las parejas que tienen el problema de la infertilidad. O sea, resumiendo este tema, esta decisión de eliminar el Roe v. Wade es algo sumamente complejo, con muchas aristas, que por supuesto va a tener también implicaciones políticas y que justamente podría favorecer más al Partido Demócrata que al Partido Republicano, que ya el Partido Demócrata podría con esto energetizar su presencia para las próximas elecciones intermedias y federales, Pedro. Sí, hay cuestiones mucho de fondo ahí sí pudiéramos aplicar una idea de conservadurismo
hacia nuevas ideas liberales en el siglo XXI que marcan, fíjate, no solamente es el tema abortivo, fíjate, algo tan complejo como la eutanasia, ¿no? Que son de estas actitudes que empiezan a verse dentro de las sociedades del hombre con diferentes grados de apertura y también, como tú bien lo apuntas, con ciertos condicionamientos, empiezan a necesitar de un diálogo inteligente entre los seres humanos para una mejor convivencia. Dijo el presidente Biden, esta decisión nos atrasó 150 años. Habría que ver entre quienes promueven la vida a toda costa o la legalización de algunos procesos abortivos bajo condiciones particulares. En fin, son de esos temas que hay que tomarlos con guantes y con pinzas. Y como siempre, querida Adriana, te agradezco muchísimo el que estés conmigo esta mañana. Gracias, Pedro, y ya no dio tiempo de lo del G7, pero allá está Biden por allá, está en esta reunión donde se juntan todos estos líderes, que es el club de Toby. Estuvieron ahí, bueno, ya sabemos, ¿no? Las ciudades, los países más poderosos, donde ya se relegó, por ejemplo, a Rusia, acordémonos, porque se anexa Crimea en el 2018, y entonces están ahí. Nada más comentarte el chiste que salió ahí, a pesar de temas importantes que se trataron, cuando están ya a punto de una comida. Dice Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, que para la foto, nos quitamos los sacos, nos ponemos los sacos, fuera ropa o qué, y entonces ahí empezó el chiste y empezaron a decir, sí, hay que mostrarle a Vladimir Putin nuestros pectorales, que somos más fuertes que él, y entonces así empezó el chiste. Pero bueno, realmente lo importante de esta reunión es el mensaje de unidad que tienen, y se van a centrar, Pedro, básicamente en qué van a hacer para enfrentar este problema mundial, que es la inflación mundial, o sea, que es los precios de gas, los precios de la gasolina, la inflación mundial. Y lo que me llama la atención, nada más para terminar, es por qué no habrán invitado al presidente de México, que tiene la solución total a la inflación mundial. Ahí se ve claramente que son clasistas, racistas y que no quieren al pueblo del mundo, Pedro. Bueno, sí, ya dijo el presidente, y como tú bien lo apuntas, que ahora que vea a Biden le va a proponer una serie de medidas para contener la inflación en todo el planeta Tierra. Será interesante el escucharlo. Gracias, como siempre, Adriana. Gracias, Pedro. Excelente inicio de semana. También para ti, querida amiga. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM.